Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Nos escucha bien? Sí, sí, las escucho perfecto. Bueno, ¿qué opina de la decisión del presidente? Listo, digamos que esa decisión hoy es un comunicado que no ha sido oficial y que al momento, digamos, se han, en varios comunicados de prensa que se han hecho al interior de Estados Unidos, se está hablando sobre el tema, pero es algo que está en evaluación. No es una decisión puntual porque me imagino que deberán acondicionar el lugar donde vayan a llevar a las personas que necesiten retener mientras se soluciona su estatus migratorio dentro de los Estados Unidos. Si te dicen que, claro, y es que precisamente lo que ocurre es que el anuncio de Donald Trump es que la va a firmar, es decir, va a volver una realidad a esta adecuación de la cárcel de Guantánamo. Pero usted como experta, y acabábamos de terminar la conversación con María Teresa, y ella nos decía, va a ser una relación entre Colombia y Estados Unidos frágil, una relación en la que todo va a estar prácticamente calculado, todo lo que se dice de una parte, todo lo que se dice de la otra. Usted como abogada experta en estos temas, ¿cuál podría ser ese efecto inmediatamente visible, sobre todo para la intención de viaje de los colombianos? ¿Qué es lo que usted por su experiencia puede decirnos al respecto? Digamos que la recomendación principal es que antes de hacer sus viajes chequen muy bien sus pasaportes, que tengan las visas vigentes, una vez lleguen a Estados Unidos y tengan el segundo chequeo como se está haciendo desde el día lunes en los diferentes aeropuertos de Estados Unidos, pues tomar todas las precauciones de tener paciencia para este segundo chequeo. Adicional, tratar de siempre buscar la recomendación de algún abogado experto en temas migratorios para poder solucionar su tema dentro de los Estados Unidos para aquellos que se encuentren acá. Y un parte de tranquilidad, hasta hoy nos habían informado, no han abierto y no se han cancelado las citas de mañana. Digamos que a esta hora, el día de ayer, ya se habían enviado los correos para algunas personas que tenían su cita. Sin embargo, hasta ahora no hemos recibido ninguna cancelación y esperemos que pues así continúe y mañana se pueda regularizar mejor esta situación. Sin embargo, es importante que cada persona, de acuerdo a su proceso, porque cada proceso migratorio es único, esté bien asesorado para que pueda ser más llevadero su entrada a Estados Unidos. Eso para quienes están en este momento en cualquier trámite consular de visas de estudiante, visas de inversionista por Colombia, o digamos otras de las visas de turismo, que son las que se hacen por trámite consular. Y para aquellos que tienen procesos internos como visas de interés nacional o visas EB1, certificaciones laborales al interior de Estados Unidos, tener esa parte de tranquilidad que esas las está tramitando la oficina de USCIS en Estados Unidos, y por ese punto, al ser ley federal, pues todavía no tenemos ningunos cambios significativos en este tipo de procesos. Lo que sí va a generar es que vamos a tener demoras y muchos cambios durante los procesos que son consulares, pero también es un llamado a la calma de que si yo tengo mis documentos en regla y estoy, digamos, con la búsqueda de alguien experto, pues puedo llevar y solventar esta situación mucho mejor. Bueno, yo quería preguntarle con relación a esta reciente determinación del presidente Donald Trump. Hablábamos hace unos minutos con María Teresa, ya para el presidente Donald Trump todos los migrantes irregulares son delincuentes y son tratados como tal, pero sabemos que esa no es la realidad. ¿Qué opciones también legales tienen estas personas? Porque no podríamos descartar hoy día, haciendo un poco de futurología, que algunos de estos inocentes terminen en Guantánamo, por ejemplo. Claro, y que muchas personas también escuchábamos en los testimonios que cuando llegan, por ejemplo, deportados a Colombia, los regresan, dicen, yo tengo la intención de volver porque yo no soy un criminal, que hay abierto para ellos, que digamos, ¿qué derechos hay abiertos para ellos? Digamos que existe migratoriamente posibilidades de presentar perdones ante la oficina de USCIS o ante el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, esto es discrecional, ¿no? Todos los documentos o situaciones que se presenten en relación a perdones por reingreso o una estancia ilegal durante un tiempo determinado en Estados Unidos requieren una revisión de un oficial de migración. Por eso es importante que siempre busquen la ayuda de un experto
para evaluar todas las opciones que tienen como inmigrantes y poder establecer los derechos que como inmigrantes tenemos dentro de Estados Unidos. Mire, doctora Márquez, estamos en una conversación acá, un análisis con María Camila. En efecto, si uno entra a un lugar de manera irregular, sin los documentos, sin la documentación requerida, uno está cometiendo un delito. Pero estamos hablando de que ese delito te hace un criminal al nivel como lo está llevando Donald Trump. De por sí es un criminal, o sea, en este discurso se puede decir que aquel que ingresó a Estados Unidos de manera ilegal es un criminal. Bajo la ley migratoria estás rompiendo una ley federal. Entonces, a esa ruptura, pues normalmente por este tipo de delitos, pues se tiene una condición en la cual no puede ser tratado de la misma manera. Sin embargo, hay cosas que son básicas de derecho internacional humanitario y que, digamos, todos tenemos derecho al debido proceso, ¿no? Cuando una persona se encuentra enfrentada a que no tiene en algún momento dado un documento para soportar, siempre debe pedir ver un juez de migración, porque ese es el derecho que como inmigrantes tenemos. Siempre debemos solicitar no firmar ningún documento sin acompañamiento las personas que están queriendo ingresar y que tienen algún parol o algún permiso de viaje y que algunos no los han dejado ingresar, pedir siempre hablar con un juez de migración para que se haga el debido proceso. Entonces, doctora Vanessa, que esto yo, por ejemplo, no lo sabía, vemos que se están aumentando los controles migratorios para aquellos vuelos procedentes de Colombia en Estados Unidos, nos lo comentaba Judy Mora desde Miami. Si llega a haber algún problema, y usted nos lo dijo desde el inicio, revise su pasaporte, revise sus documentos en regla. Si como colombiano yo llego a Miami, tengo mis documentos en regla, sé que está todo por la vía legal, pero al momento de encontrarme con ese filtro migratorio, tal vez las autoridades por órdenes X o Y, tal vez tengo algún problema, ¿se puede llamar a ese juez migratorio? ¿Es lo que yo puedo hacer? ¿Llamar a un abogado migratorio? ¿Qué es lo que puede hacer la persona en ese momento? Va a depender del estatus que tenga la persona. Si es visa B1, B2 como visa de turismo, es a discreción del oficial de migración que te está haciendo el ingreso a Estados Unidos y para eso se va a revisar el historial de viaje que tenga la persona, los tiempos que ha permanecido en el país, cuántas veces ha ingresado y ha salido, cuántas veces ha permanecido fuera del país. Ese tipo de cosas son las que evalúa el oficial de migración, pero claro, en tipos de visas como las de turismo, ellos tienen la potestad de dejarte entrar o no. O sea, es el derecho que se les otorga como oficiales de migración. Ya nos referimos a las personas que están pendientes de un estatus migratorio, por no llamarlos ilegales, porque esa no es digamos, estamos hablando de seres humanos, esa no sería la palabra. Las personas que están pendientes de un estatus migratorio y que tienen ese ingreso con un parol o este tipo de permisos de viaje, a ellos son los que podríamos buscar un juez de migración, por ejemplo, en el caso de que tú tengas la residencia legal de Estados Unidos y por algún motivo te pidan hacer un segundo chequeo y hacer firma de cualquier documento. Es ahí donde debes pedir ver un oficial de migración y no firmar ningún documento sin acompañamiento de un abogado. Pero esto que estamos dialogando no es nuevo. Mi pregunta sería, claro, Estados Unidos, como cualquier país independiente, tiene esa decisión de lo dejo entrar o no. Y mi pregunta sería, ¿es nuevo o no que ahora con todas estas tensiones, con todo lo que está ocurriendo, tener la visa en regla, los papeles en regla, el pasaporte en regla, no garantiza para una visa de turista, me estoy refiriendo específicamente, que cuando llegues a Estados Unidos te dejen pasar? ¿Esto nunca se garantiza ahorita o nunca se había garantizado? Nunca se va garantizado, o sea, tener una visa de B1 o B2 de turismo no te garantiza el ingreso a Estados Unidos porque, como les decía, hay condiciones del buen uso de la visa. O sea, si tú vienes con una visa de turismo, pues lo ideal es que te quedes un tiempo prudencial, no decir que vienes de turismo 4 meses, regresaste al país y volviste para quedarte otros 4 meses. Ese tipo de historiales son los que se evalúan durante los ingresos que uno tiene como inmigrante a los Estados Unidos.
Guantánamo, si me lo permiten, y es porque usted hacía una pregunta hace unos minutos de esto de equiparar a un migrante irregular con los criminales que en algún momento pasaron por ese lugar también. Estamos hablando de criminales de terrorismo, de Al-Qaeda. Vinculados a atentados terroristas del 11 de septiembre. Exactamente. Eso qué tan bien está, digamos, qué tanto se justifica. Sí, es bien difícil, digamos, porque este tipo de órdenes ejecutivas, pues sí, existen unas reglas generales de derechos humanos, de leyes migratorias, que nos pueden salvaguardar ciertos derechos, pero este tipo de órdenes ejecutivas normalmente pues van en contravía de algunas de estos derechos que tenemos, pero eso es lo que precisamente se está evaluando con algunas acciones que el presidente ha tomado. Ahora, equipararlo de criminal a una persona que no tiene un estatus legal, pues sí es un poco exagerado, pero pues bajo la ley está digamos, haciendo una violación a una ley migratoria. Entonces, por esa razón, pues él los determina y los llama criminales. Sin embargo, también hay que entender que de las redadas que se están haciendo en los últimos días, incluso cerca a Miami, son redadas de personas que no tenían documentos o no tenían un estatus legal migratorio, pero tienen un criminal record en Estados Unidos. Entonces, a ese tipo de personas es que hoy están apuntando las redadas. Entonces, también sí, no, cuando se emiten este tipo de comunicados o se sale a la luz este tipo de, digamos, de entrevistas de las personas que están siendo deportadas, pues también no pueden ser llamados todos generalmente como criminales porque no lo son y porque cada uno tiene una situación diferente. Y este tipo de medidas que, como usted bien lo dice, depende de cada persona, lo que le vaya a suceder dependiendo de su historial y demás. Desde su punto de vista como abogada experta en asuntos migratorios, ¿sí funcionan este tipo de medidas que se hacen? Pues hemos escuchado diferentes testimonios, prácticamente algunas saltándose los derechos, el derecho internacional. Pues cada país es independiente, pero ¿tiene alguna medida o se refleja en la práctica? Es decir, tal vez colombianos o en general latinoamericanos van a dejar de optar por solicitar estas visas, o sea, ¿sí funcionarían en términos de lo que Donald Trump quiere hacer? Sí, digamos que hay diferentes categorías de visas y digamos no hay ninguna modificación o afectación para aquellas visas de profesionales, por ejemplo, las visas de interés nacional, las visas EB1, las visas de certificación laboral son aquellas que se solicitan para cuando una persona tiene ciertas características y puede venir a aportar a Estados Unidos, generar empleo y demás. Este tipo de trámites de visas de inmigrantes en este momento no están siendo afectadas, no hay ninguna regulación o ninguna orden presidencial en relación a este punto. Las que sí están siendo, digamos, el punto principal para este gobierno desde sus inicios ha sido las visas de no inmigrante, que son las que conocimos como H1B, las visas que son de trabajo temporal, las visas de turismo, aquellas visas de inversionistas que son tramitadas, digamos en el caso de Colombia, en la embajada en Bogotá. Esas son las que hoy en día están generando mayores cambios. Es decir, que si hay pretensiones de los colombianos de hacer su trámite de visa, no va a tener ningún inconveniente. No va a tener ningún inconveniente, lo único es validar que cumplamos con los requisitos cuando vayamos a iniciar el proceso. Por eso es importante buscar la asesoría de un experto y poder tener la tranquilidad de presentar con la verdad sus trámites ante la embajada. Y es que justamente lo que escuchábamos y hemos escuchado aquí, no solamente hoy, sino ayer y todos estos días, desde el lunes que se cancelaron las citas para solicitar diferentes visas aquí en la embajada en Bogotá, es que la gente dice, bueno, me la cancelaron, pero tal vez si me la reagendan, el cónsul, que es quien toma la decisión, me va a decir que no, por todo lo que ha visto en noticias, por toda esta crisis diplomática. ¿Cuál sería ese mensaje suyo para aquellos que están esperando esa cita o que se la cancelaron o que la tienen los próximos días?
Mira, yo pienso que o sea, obviamente toda esta cantidad de información ha generado demasiada incertidumbre y pues yo lo vivo en nuestra compañía todos los últimos 2 días. Hemos estado bastante congestionados por todas las personas que quieren conocer de cómo va a continuar este proceso. Sin embargo, yo pienso que cuando tú has hecho las cosas bien, es muy probable que la objetividad prime en este tipo de evaluaciones y que no tengamos ningún problema cuando vayamos a presentarnos. Lo más importante es que cumplas con los requisitos, el arraigo en el caso de las visas de turismo, que tú tengas cómo demostrar a ese oficial de migración que tienes cómo quedarte en el país por un tiempo determinado, pero que además tienes una situación de arraigo en Colombia y que pues no estás interesado en venirte a vivir acá con una visa de turismo, por ejemplo. Entonces, creo que chequear que cumplan todos los requisitos y dar tranquilidad de que si hacemos las cosas bien, pues es muy difícil que tengamos resultados negativos. Adicional, pues porque, digamos, las leyes y los requisitos para cada tipo de visa no han sido modificados. Esto es un tema más político en el que nos estamos enfrentando hoy en día. Para ir terminando, es decir, las personas que tenían su cita y tuvo que ser cancelada en medio de toda esta situación de crisis diplomática, ¿se les va a volver a reagendar, por ejemplo? Sí, hemos tenido reagendamientos, personas que pudieron ingresar a la plataforma y reagendaron para, digamos, la próxima semana. Visas de periodistas, visas que nosotros estábamos tramitando en nuestra oficina, ya pudimos lograr reagendar, pero por ejemplo los que tenían el día de ayer y hoy, estas sí fueron canceladas. Hasta esta hora no hemos recibido cancelaciones para el día de mañana. Esperamos que, como ya se ha mencionado, se está tratando de acomodar la situación, pues los de mañana puedan ir a su cita y lograr estar ingresando a la página para poder reagendar los que fueron cancelados. Muchísimas gracias, doctora Márquez, por esos minutos. Bueno, a ustedes, muchas gracias.